otras. Bueno, es un gusto estar con ustedes, perdón por la confusión ahí. Es una alegría alabar a Dios, ¿no? Estar aquí, cantar, orar, ofrendar, o sea, es algo muy especial, ¿no? Tener una relación con el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Bueno, estamos estudiando el Sermón del Monte y ahora nos toca un pasaje que tiene que ver con la justicia del reino, o como estaba en la presentación de música, la justicia mayor, que los dos están ahí en el pasaje. Pero cuando tú escuchas justicia, ¿qué es lo que piensas? ¿No? Puede ser que piensas, si eres un joven, en la Liga de Justicia, ¿no? Y piensas, ¿no? En Batman y Superman y la Mujer Maravilla, no sé. O quizás hay algunos abogados entre nosotros aquí. Quizás piensas en la justicia. O algunos hermanos que recién pasaron por una cosa en el tribunal, piensan en la injusticia, que en el corte no hay justicia, ¿no? O quizás, más como yo, piensas en películas, ¿no? O sea, como el justiciero, ¿no? El hombre que está buscando la venganza, ¿no? Entonces, no sé cuando escuchas la palabra justicia, ¿en qué piensas? Pero como ya hemos hablado, la palabra justicia en toda la Biblia, como se señaló anteriormente en la cuarta bienaventuranza, siempre denota relaciones correctas. Primero con Dios y después con las personas que nos rodean. Eso es lo que ya hemos hablado, y eso tiene que... Yo sé que no es como pensamos. Cuando escuchamos justicia pensamos en otra cosa. Pero en la Biblia de eso se trata. Se trata de cómo tratamos a Dios y cómo tratamos a la gente a nuestro alrededor. De eso se trata. Entonces, hoy nos toca mirar Mateo 5, 17 a 20. Voy a estar leyendo normalmente en la Reina Valera Contemporánea. Si estoy usando otra cosa, va a estar en la pantalla. Entonces, Mateo 5, 17 a 20. Vamos a leer juntos, por favor. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de usted, o sea, cómo tratas a Dios y cómo tratas a la persona, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a orar. Dios, estamos aquí mirando parte de tu palabra, parte del sermón que tu Hijo predicó en el monte. Y Padre, admitimos que a veces nos cuesta entender cosas, pero pedimos, Padre, que hoy nos iluminas nuestro entendimiento para comprender y poner en práctica las cosas que estamos viendo. Padre, queremos ser más como tu Hijo. Queremos caminar en sus pasos. Por favor, Padre, ayúdanos hoy a entender y aplicar
estos versículos a nuestras vidas cotidianas. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Entonces, cuando Tom Jones y yo estamos dando unas clases en Nashville sobre estos textos, me acuerdo un día llamarle a Tom y decir, hermano, no entiendo para nada versículos 17 a 20. ¿Qué quiere decir? Y bueno, lo conversamos un poco y después cuando hicimos el orden de quién iba a dar qué clase y todo, a mí me tocó justamente este texto, ¿no? Y claro, hay cosas aquí que son difíciles, ¿no? Que nos cuesta entender. Pero bueno, a mí me gusta estudiar la Biblia. Entonces, yo dije, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a mirar. Y eso es la actitud que traigo hoy. Vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo juntos. Y vamos a ver qué hay aquí que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Vamos a ver Mateo 5, versículos 17 y 18. Cristo aquí dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, ¿qué quiere decir cumplir? Cristo dice que Él vino a cumplir la ley. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de cumplir, pensamos en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 12, 17 a 21, dice así, esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que está en Isaías 42, 1 a 4, por favor. Versículo 18, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia y su nombre podrán las naciones en esperanza. O sea, es una profecía y Cristo llenó esa profecía, Él cumplió esta profecía. Pero no solamente esta, hay muchos, en Mateo solamente hay 15 diferentes pasajes citados del Antiguo Testamento que Cristo cumplió. Y ahí lo tienen ahí en la pantalla, ¿no? O sea, hay 15 diferentes versículos, pasajes, textos del Antiguo Testamento que Cristo vivió. Él mostró, Él cumplió lo que esos pasajes decían. Entonces, en ese sentido, Él cumplió todas estas profecías y hay muchísimas más, pero Él cumplió todas esas profecías. Entonces, vamos a volver al versículo 17. ¿No creen ustedes que yo he venido a suprimir la ley? Ahora leyendo de Dios habló hoy. No he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Sí, eso quizás es una idea un poco diferente. O sea, Cristo no solamente vino para cumplir las profecías, pero Él cumplió todo el Antiguo Testamento. Él fue la única persona que vivió perfectamente, que nunca pecó, que nunca violó los mandamientos del Antiguo Testamento. O sea, Él dio su pleno valor. O sea, más allá de obedecer, Él vivió el testamento que Dios había hecho con el hombre. Él lo mostró en su cuerpo. Él mostró cómo se debe vivir. O sea, Él, en ese sentido,
dio su pleno valor al Antiguo Testamento. Entonces, en mi opinión, cuando Él dice que todo tiene que ser cumplido, Él está hablando de lo que Él hizo. Y el hecho es que vemos un poco más adelante, en Mateo 5, versículo 18. Ahí está. En Juan 19:30, en Juan 19:30, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Entonces lo que yo veo cuando miro este texto, versículo 18, porque de cierto les digo que mientras existen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sí, él dice que todo tenía que cumplirse. Y él dice que ni una jota. ¿Alguien sabe lo que es una jota? En el idioma griego. ¿Y qué es un tilde? ¿Qué son? Jóvenes, ayúdame. ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, ayúdame. Tienen miedo los jóvenes de hablar. Solamente quieren conversar entre ellos. ¿Qué son? Son las cosas más pequeñas que hay en el idioma, o griego, o hebreo, o español. Son cosas, las marcas más pequeñas que existen. Entonces, lo que Cristo dice que nada va a pasar, nada va a terminar hasta que todo se haya cumplido. Y Él lo hizo. Él lo cumplió. Entonces está cumplido. Pero hay otra cosa aquí que quería mencionar. También en versículo 18. Porque de cierto les digo, ahí está en rojo, ¿no? Que mientras exista el cielo y la tierra no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo. De cierto les digo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y quién le dijo que Él podía hablar así? Él tenía la autoridad dada por Dios, ¿no? De hablar, de decir las cosas. Y es interesante porque esta frase en varias formas está repetido muchas veces. Versículo 20, yo les digo. 22, pero yo les digo. 26, de cierto te digo. 28, pero yo les digo. 32, pero yo les digo. 34, pero yo les digo. 38, pero yo les digo. 44, pero yo les digo. ¿Entienden la idea? Sí. O sea, Él aquí muchas veces se basa en su autoridad. O sea, él dice, antes se dijo, y cita cosas del Antiguo Testamento. Y después él dice, pero yo les digo. O sea, Cristo está mostrando una autoridad que nadie había conocido. Era algo diferente. Una autoridad de Él mismo. La autoridad de Jesús. Y es interesante porque la gente se dio cuenta. O sea, porque cuando Él terminó de hablar en Mateo 7:27, cuando Él termina el Sermón del Monte, dice así en versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Y es interesante ahí también, para anotarlo en Mateo 7, 21 y 23, es la autoridad también que Cristo demuestra en estos versículos. Pero la gente se daba cuenta. Bueno, los fariseos, los escribas, los maestros de ley, ¿cómo hablaban ellos? Bueno, ellos citaban, o sea, su forma de hablar era citar el Antiguo Testamento y después
decir, bueno, el rabí fulano dice acerca de este pasaje X, y el rabí fulanito dice eso acerca de este. O sea, solamente era una lista de lo que dijeron diferentes rabís. Así hablaban los fariseos, así hablaban los maestros de la ley. Entonces cuando Cristo viene y Él dice, pero yo les digo, era como, ¿Qué pasa? eso es diferente. Nunca habíamos escuchado algo así, ¿no? Entonces la autoridad que Cristo mostraba era obvio. Él vino a cumplir y Él cumplió todo lo que la ley decía. Ahora vamos al versículo 19. Y si el primero no les impactó, este sí te va a impactar. De manera que Cristo dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuántos de nosotros hemos quebrantado una de esas leyes, aunque sea muy pequeñas? Yo sí, o sea, yo creo que algunos tienen miedo de levantar la mano, pero, o sea, yo creo que todos hemos quebrantado uno de esos mandamientos. Quizás varios hoy. No sé cómo fue tu mañana, ¿no? Como ya confesaron Wilson y su esposa, ¿no? Pero ya se arreglaron, ya se arrepintieron, ya eso. Pero, ¿qué es lo que dice? Él dice que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos va al infierno. No. ¿Qué dice? Dice que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás. O sea, puedes romper leyes y enseñar a otras personas a romper leyes y todavía, ¿dónde estás? Estás en el reino. Pequeño, muy pequeño, pero estás en el reino. Increíble, ¿no? Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. No entiendo. Me cuesta, ¿no? ¿Cómo es Dios, no? O sea, la inconmensurable gracia de Dios. O sea, a pesar de equivocarnos y a pesar de enseñar a otros a equivocarse, igual podemos estar en el reino. Eso es. No lo puedo captar, no lo puedo entender, pero es lo que veo en la Escritura. Que la gracia de Dios es así. Que Él tiene esa gracia con nosotros. Pero claro, el punto no es tratar de ser pequeño en el reino. O sea, la idea es tratar de ser grande en el reino. O sea, la idea es tratar de hacer y enseñar a otros a hacer lo que dice. ¿No es cierto? Vamos a volver a mirarla. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Notaste? Primero está la práctica y después la enseñanza. Lo que él dice es que, o sea, no es como el gran punto del pasaje, pero está ahí, ¿no? Que primero practicar y después enseñar. Como un predicador a veces es difícil. Y como muchas veces he dicho, cuando yo predico,
la primera persona con quien estoy predicando soy yo. O sea, estoy predicando a mí mismo. Porque yo tengo que cambiar, porque yo tengo que ser diferente, porque yo quiero ser más como Cristo. Yo necesito escuchar lo que estoy diciendo. Pero es bien importante lo que Él dice aquí. Y creo que especialmente para nosotros que estamos tratando de vivir esa vida, de ser cristianos, de ser discípulos de Cristo, es primero poner las cosas en práctica. Eso es primero. Tratar de hacer lo que dice. Y después podemos enseñar a otros. Otra cosa que aquí vemos, que en estos versículos que a mí me impacta mucho, es el tema del reino de los cielos. Y claro, como algunos saben, Tom Jones y yo escribimos 2 libros sobre el reino, y uno se trata del Sermón del Monte. Pero el reino de los cielos está mencionado muchas veces. Aquí, en estos 4 versículos que estamos mirando hoy, está ahí 3 veces. Y estaba en la promesa de la primera bienaventuranza y estaba en la promesa de la última bienaventuranza. Y aquí en el Sermón del Monte 9 veces habla del reino, ¿no? 5, 3, 10, 19, 19, 20, 6, 10, 13, 33, 7, 21. Pero en el libro de Mateo, 56 veces está mencionado el tema del reino. El reino de Dios. O aquí en Mateo, el reino de los cielos. 32 veces en Mateo dice el reino de los cielos. Y 5 veces dice reino de Dios. En Lucas, por ejemplo, 31 veces dice reino de Dios y solamente una vez dice reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Ninguno. Son iguales. O sea, en Mateo 5 veces está el reino de Dios. O sea, es la misma cosa. Es una forma de hablar que tenían los judíos. Los judíos no utilizaban el nombre de Dios. O sea, ellos no lo pronunciaban. Y hasta hoy ellos conservan esa tradición, no de ni pronunciar el nombre de Dios. Entonces, en vez de decir reino de Dios, Mateo, que está escribiendo más a una audiencia de judíos, utilizaba esa expresión reino de los cielos porque era más fácil para el judío aceptar eso. Entonces por eso él normalmente utiliza esa expresión, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es el reino, no? ¿Qué es el reino de Dios? Y lo que vemos en la Biblia, el reino es dinámico. El reino es difícil de definir. Y el hecho es que Cristo nunca dio una definición de qué es el reino de Dios. Lo que Cristo hacía es, Él daba ilustraciones. El reino es como. El reino de Dios es como un tesoro. O sea, Él siempre utilizaba imágenes, ilustraciones para tratar de ayudar a la gente a entender cómo es el reino de Dios, pero nunca trató de definirlo. O sea, Él dijo, el reino de Dios no está aquí y no está allí. O sea, entonces, ¿cómo es eso, no? Y nosotros, para dar 2 ejemplos, nosotros nos gusta tener las cosas claras, ¿no? Nos gusta tener las cosas entendibles. Entonces, esa idea de que no es algo que se puede definir, no, como que nos cuesta, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros queremos que el reino sea algo tangible, físico, algo que podemos tocar
claridad que podemos entender. Entonces, para muchos, el reino de Dios es mi iglesia. Y lo hemos hablado así, ¿no? El reino de Dios es mi iglesia. O el otro es el reino de Dios está en los cielos. No. Es la vida después. Y ninguno es correcto. Y no voy a tratar de hacer lo que Cristo no hizo. De definir. El reino es dinámico. Pero lo que sí sabemos es que el reino de Dios llegó en Cristo. Y Él vivió el reino. Él cumplió el Antiguo Testamento. Él vivió el reino. Y Dios trabajó a través de Él. Y ahora Dios está trabajando a través de nosotros. Dios dándonos capacidad y poder de vivir esa vida como Cristo. Y así cambiarnos a nosotros desde adentro hacia afuera y así cambiar el mundo. Ese es el plan de Dios para cambiar el mundo. Es cambiarte a ti y que tú cambies a otro y que Él ayuda a otro y que Él ayuda a otro. Este es el plan claro en la Biblia. Dios trabajando en nosotros. Entonces, la forma en la cual tú vives como cristiano es súper importante. Porque si tú no vives esas enseñanzas, tú solamente estás ayudando a Satanás, siendo un instrumento del diablo. Porque la gente te ve y ellos dicen, pero él dice que es cristiano. Pero actúa así, habla así en la escuela, se porta así y dice que va a una iglesia. O sea, muchas de las personas en el mundo son ateos porque como nosotros como cristianos hemos vivido, porque no hemos puesto en práctica lo que la Biblia dice. Hemos vivido a nuestro gusto y no nos importa enojarnos en el trabajo. No nos importa cómo actuamos en la casa. Pero estamos dañando la fe de otros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y el reino de Dios se ve cuando nosotros vivimos de acuerdo con estas enseñanzas de Jesucristo. Caminando en sus pasos. Vamos a ver versículo 20. Este es el más fuerte de todos. Yo les digo, otra vez, si la justicia, o sea, si como tú tratas a Dios y las demás personas, no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. O sea, puedo quebrantar leyes y estar en el reino, pero si mi vida no demuestro algo diferente que los fariseos y escribas, no puedo entrar. Fuerte. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Vino a Cristo. ¿Qué es la pregunta que él hizo a Cristo? ¿Cómo pueden? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es el problema con esto? Él estaba buscando los requisitos mínimos para poder entrar. Él quería una respuesta sencilla. Hagas esto. Y hermanos, esta actitud todavía está muy arraigada en nosotros. El buscar qué es lo que tengo que hacer
¿Qué es lo que debo hacer? A Cristo no le interesa esa pregunta. Cristo no estaba pensando en requisitos mínimos. Cristo estaba pensando en actitudes máximas. Él estaba pensando, ¿qué está en tu corazón? O sea, no, con lo que Cristo dice aquí, mayor de los fariseos, no está tratando de crear un nuevo legalismo mucho más fuerte que el anterior. Los fariseos eran conocidos por la gente por su rectitud, porque ellos estudiaban las escrituras y ellos ponían mucho énfasis en mostrarse como santos en frente del pueblo, en su forma de actuar, en su forma de hablar, ellos, su forma de vestirse, muy cuidadoso con la parte exterior. Pero Cristo estaba mirando otra cosa. O sea, no estamos buscando un nuevo legalismo. Tienes que acatar a todos los órdenes. Cristo no estaba buscando eso. Cristo estaba buscando corazones. Él estaba buscando relacionarse con las personas. Que tengamos una relación con nuestro Padre y que tratamos a la gente a nuestro alrededor bien. Eso es lo que Cristo buscaba. O sea, los fariseos tenían sus cosas. Hacían algunas cosas bien, ¿no? Pero una de las cosas que ellos hacían era ellos construyeron lo que ellos llamaban una muralla alrededor de la ley. ¿Sabes lo que es eso? O sea, si la ley dice solamente puedes caminar una milla o 1 kilómetro, los fariseos dijeron, no, entonces solamente podemos caminar medio kilómetro. Es la nueva ley. Para no ni acercarnos a romper la ley. ¿Me explico? Era su mentalidad. O sea, construir una muralla alrededor de la ley para que la gente ni se acerca a romper la ley. O sea, es un enfoque legalista. O sea, ¿cuáles son los mandatos? ¿Qué tengo que hacer? Pero Cristo busca el corazón. Él busca conectar con nosotros y que hagamos las cosas de corazón. ¿Y qué es corazón? Bueno, la palabra corazón, eso ya viene de otra clase. La palabra corazón en la Biblia se refiere al interior del hombre, su mente, sus emociones y su voluntad. O sea, muchas veces nosotros, por Hollywood, por las películas, por el romanticismo, asociamos corazón con emociones. ¿No es cierto? Sí. Cuando tú pones un corazón, ¿no?, en tus mensajes, ¿qué implica? ¿No? Es una emoción. Pero en la Biblia, corazón es mucho más que eso. O sea, está hablando de todo el interior del hombre. Lo que piensas, lo que sientes y tu voluntad para hacer las cosas. Todo está incluido en la idea del corazón en la Biblia. ¿Y cómo? Entonces me dice, bueno, ¿cómo puedes saber que eso es cierto? Puedes estudiar tu Biblia. Puedes ir y estudiar la palabra corazón a través de toda la Biblia. Y ahí puedes sacar esa conclusión. Que yo aquí estoy dando la conclusión de un estudio. Tú puedes hacer el mismo estudio. Yo creo que vas a terminar en el mismo punto. Corazón. Entonces lo que vemos aquí es Cristo
está tratando de ayudarnos a ver cómo tratamos a la gente, cómo actuamos. Y lo que va a pasar después del versículo 20, son 6 diferentes ejemplos de cómo los fariseos pensaban con su enfoque legalista y lo que Cristo pensaba con su enfoque en el corazón, en cómo tratar a la gente. Entonces, vamos a estudiar cada uno de estos textos. Pero, por ejemplo, el primero, Cristo dice, antes se dijo que no debes matar. Pero yo te digo que ni debes enojarte con tu hermano. O sea, no es que Él está haciendo la ley más estricta. Eso es mal interpretado. Él está diciendo, la cosa es cómo tratamos a la gente. Y los fariseos, ellos se portaban muy bien, pero trataban a la gente muy mal, muy orgullosos. Engañaban a la gente, estafaban a la gente, robaban a la gente. Pero se portaban muy bien, se vestían muy bien, hacían sus oraciones ahí en público. Eran buenas, llegaban a la iglesia todos los domingos. Bueno, era el sábado, pero el venir a la iglesia no te hace bueno. Así es. No te hace cristiano. ¿No? Como dijo un cantante, el venir a la iglesia no te hace cristiano, como el ir a McDonald's no te hace hamburguesa. O sea, no tiene nada que ver. Lo que Cristo quiere es tu corazón. No quiere que vengas una vez a la semana a la iglesia. Él quiere cambiarte totalmente. Que el reino de Dios está vivo dentro de ti. En tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que estés. Eso es lo que Él quiere. Eso que Él busca. O sea, el problema con el Sermón del Monte. Y vamos a chocar mucho más ahora llegando a esos versículos, que van de esos 6 ejemplos. Pero el problema es no solamente tenerlo aquí, no solamente tenerlo en la mente, pero que está en el corazón, que está en tu voluntad, en todo tu ser. Entonces, cuando pasa algo, reaccionas como un discípulo, no como un pagano. Cuando alguien te trata mal en el trabajo, o en la universidad, o en la escuela, ¿cómo reaccionas? Ahí demuestras tu cristianismo. Ahí muestras si está en el corazón o solamente está en la cabeza. Todo tiene que ver con las relaciones. Y la Biblia dice eso en varios lugares. Por ejemplo, en Mateo 7, versículo 12, dice, así que todo lo que quieren que la gente haga con ustedes. ¿Qué quieres que la gente haga contigo? ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Cómo quieres ser amado? ¿Qué quieres que la gente haga a ti? Entonces Él dice, todo lo que quieren que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Algo parecido en Mateo 22, 37 a 40, también en Pablo dice lo mismo en Gálatas 5, 14, que el hacer eso, el tratar bien a la gente, el amar a la gente, está resumido en eso toda la ley. Pero vamos a volver una vez más a Mateo 5, versículo 20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán
en el reino de los cielos. Y es interesante aquí, en griego, hay dos negativos. Ume, o sea, en inglés no puedes decir eso, ¿no? Pero, o sea, si pones dos negativos en inglés, quiere decir sí. Entonces no funciona. Pero en griego funciona, ¿no? Dos negativos fortalecen la negación. O sea, lo que él está diciendo es, ustedes de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. De ninguna manera. Seguramente no vas a entrar. Es fuerte lo que Cristo dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Wow. Tenemos que mirar, no a la persona a tu lado, Así es. no al hermano que no está bien espiritualmente. Eso. Tienes que mirarte a ti, tienes que mirar tu persona y mirar cuánto de fariseo tengo, cuánto de solamente obedecer las leyes tengo y cuánto corazón tengo, cuánto tengo de voluntad, mis emociones, mi cerebro, todo está involucrado en vivir el reino de Dios. ¿O estamos solamente acatando órdenes? Bueno, Gerardo me dijo. Ustedes no saben. Yo amo a Gerardo. Y Gerardo y Mónica son increíbles. Pero yo no puedo contar las veces que personas me han dicho, pero Gerardo me dijo. Y está bien buscar consejos. No estoy hablando de eso. Pero ¿qué? ¿Estás acatando órdenes o estás viviendo el reino de Dios dentro de ti? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. Y todos nosotros tenemos dentro de nosotros ese pequeño fariseo, o en algunos casos ese fariseo grande, ¿no? que quiere solamente actuar bien para quedar bien. Mostrarnos, vengo a la iglesia, tengo mi terno, tengo mi corbata, soy espiritual. Y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo leyes o estamos viviendo una relación con Dios y tratando a la gente cerca de nosotros con amor y respeto? Tengo una sugerencia para no abrumarse. Y claro, si te sientes abrumado, ¿sabes lo que tienes que hacer o no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Hay que volver a la primera bienaventuranza. Pobres en espíritu. ¿Quién soy yo delante de Dios? Nadie. No tengo nada. El hecho de ser discípulo por 35 años no tiene nada que ver. El hecho de haber estudiado la Biblia toda mi vida no tiene nada que ver. No tengo nada para ofrecer. Nada. Pobre en espíritu. Ahí empieza. Entonces, si estás abrumado, vuelves a primera. Pero otra sugerencia para evitar abrumarse es concentrarse en una relación para empezar. O sea, no tratar de cambiar todo, tratar de enfocarte en una persona. ¿Qué puedo hacer para ser justo en esta relación esta semana? ¿Qué significa para mí ser justo en esta relación? Elija una relación y enfócate en esta semana a tratar de poner lo que hemos estudiado hoy en práctica. Tratarlo como Cristo lo trataría.
es una sugerencia. Si quieres aplicarlo a todas tus relaciones, está bien. Pero para empezar, la cosa más difícil para nosotros, yo les amo. Yo amo la iglesia aquí. Nadie me está obligando a estar aquí. O sea, pero la cosa es una lucha para nosotros aplicar la Biblia en nuestras vidas cotidianas. Es así en todo el mundo. Entonces, tenemos que empezar de cambiar. Entonces, esta semana, cambia una relación. Trata a una persona diferente. Y la semana que viene puedes tratar a otra persona. Y así vamos a ir cambiándonos. El reino de Dios va a estar llenándonos. Y vamos a ir cambiando nuestra forma de ser. Y al final de la vida vamos a ser más como Cristo. Amén. Gracias.